Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Y en especial un gran saludo a la Maguanche, mi agradecimiento sí, a la oportunidad de compartir con Cataluña, que nos ha dado mucho, y compartir este conocimiento y estas enseñanzas milenarias. Muchas gracias. Gracias, Casa Tíbet, por abrir las puertas siempre a espacios de conocimiento y expansión. Esperamos que sea de utilidad. Muchas gracias y bienvenido. Ok, un poco para que conozcan el background de nosotros, los expositores. Ambos hemos hecho nuestros doctorados y maestrías aquí en Cataluña, en Europa, relacionado con biomedicina, y luego tuvimos la oportunidad de estudiar en Asia, en Nepal, medicina tibetana. Un poquito bajito. Ok, vamos a acercar esto un poco porque creo que el volumen ya está en lo El micrófono está máximo. un poquito así que ¿Aló? se conecta y se va. Entonces, para que sepan que no está yendo y viniendo. Sí, voy a acercarme un poco más. ¿Verdad? Yo creo que aquí ya, sí. Ok. Vale, entonces ese es nuestro background, es decir, lo que hemos estudiado. Entonces tenemos un poco de Occidente y de Oriente mezclado y eso es lo que estamos intentando poder comunicar y hacer como una especie de diccionario, porque los términos que se tienen en Asia, en la medicina tibetana, que es una ciencia milenaria, son términos totalmente diferentes a los que usamos en la ciencia moderna. Entonces cuesta mucho a veces comunicarse, ¿verdad? con los médicos allá bajo los términos de ellos. Y cuando vengo aquí, pues tengo que hablar con los términos de acá, porque si no, no me entienden, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco vamos a entrar en lo que es lo básico de la medicina tibetana. La medicina tibetana básicamente es muy antigua, hay textos que hablan de que tiene más de 7000 años de antigüedad, y básicamente es una fusión, que eso es lo más lindo, tiene una influencia de la medicina china, medicina ayurveda, medicina persa, griega, y unos textos muy antiguos de lo que era el chamanismo, o lo que eran los indígenas en Tíbet, que eran, se llama el Bong, que hoy en día están dentro de las escuelas del budismo, ¿no? En el Tíbet. Entonces es un sistema que al individuo lo contempla interdependiente con el medio, eso es lo más importante, ¿okay? Y tenemos tres ejes principales, un eje que trata el cuerpo, inclusive hay medicinas específicas para el cuerpo, órganos, la parte física, luego hay medicinas y tratamientos más enfocados en la parte energética, y luego hay una parte más espiritual, dármica que ellos llaman, o aquí en Occidente le llamamos genética, ¿ok? Pero hay medicinas que tienen esa capacidad inclusive de expresar o expresar genes en la medicina tibetana. Entonces, la medicina tibetana se le denomina Sowa Rigpa. Este es el término correcto en la medicina tibetana. Y tiene dos significados, uno relativo y uno absoluto. El relativo es ciencia de la curación y el absoluto es como alimento para la conciencia, para el alma. El equilibrio entre estas dos cosas es lo que es la medicina tibetana. Pero no tiene una traducción directa. Sería Sowa Rigpa. Significa el equilibrio entre estas dos cosas. Bueno, algo muy interesante en la medicina tibetana, a pesar de que es tan antigua, se le considera el médico supremo al príncipe Siddhartha Gautama, que muchos conocen, ¿no? En Occidente como Buda. La gente a veces piensa que Buda es una persona, pero realmente es un estado de la mente. Significa mente no condicionada, mente despierta. Entonces, esta persona, este personaje, este príncipe, luego de estar muchos días sentado bajo un árbol, alcanza lo que aquí llamamos iluminación o mente no condicionada y responde a estas 4 preguntas que en Asia era algo que nadie podía responder, ¿no?
qué es la enfermedad, cuál es la causa de la enfermedad, cuál es la cura de la enfermedad y cómo se practica dicha cura. Entonces nadie podía responder esto y este príncipe, cuando alcanza este samadhi o este estado no condicionado de la mente, responde las preguntas. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Dice que es egocentrismo. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? El apego. ¿Cuál es la cura de la enfermedad? Sería el desinterés. ¿Y cómo se practica dicha cura con el desapego? En esa época, o sea, 600 antes de Cristo, la gente lo aplicaba y se curaba. Hoy en día no sé qué tanto, ¿verdad? Pero en esa época era algo muy potente. Simplemente con aplicar estos simples conceptos. Y bueno, la medicina tibetana, en los tratados médicos se habla de que hay una causa raíz de la enfermedad. Y eso es muy importante entenderlo. La causa raíz de la enfermedad ellos le llaman marippa. Y es esa creencia de que el yo se encuentra separado del entorno. O sea, el crear separación es lo que nos enferma. En pocas palabras, la dualidad, el egocentrismo, el vivir en algo que no existe, que es una proyección, ¿no? Porque ya la física cuántica lo ha demostrado, no hay ningún espacio entre tú y yo, hay un continuo de energía y un solo presente, ¿no? Un solo momento. Pero nosotros siempre estamos en el futuro, en el pasado, siempre hay un ego que se proyecta en el tiempo y esto es lo que nos enferma. Se habla de, nosotros vemos 84.000 enfermedades psicoemocionales en la medicina tibetana. Las personas que se dedican mucho a la psicología, por ejemplo, lamas tibetanos, monjes tibetanos, se adentran mucho en estas 84.000 enfermedades psicoemocionales y se va desmenuzando cómo se causan y cómo buscar curas relativas desde el ego a esta enfermedad. Entonces, en la medicina tibetana se habla de que la disolución del ego, o sea, empezar a estar en el presente, no proyectado, es la clave para curarse y poder curar a los demás. Entonces se habla de que la compasión más grande que puede haber en el mundo no es la de levantar o ayudar a alguien que está mal, es la de estar en el presente, relajado de forma consciente, porque eso genera una armonía increíble a nuestro alrededor. ¿Okay? Y bueno, esto ya está más que demostrado científicamente, aquí no hay que entrar en esto, hay cualquier cantidad de artículos científicos, ¿verdad? Aquí vemos algunos asociados a cáncer y expresión de telómeros, cuando la gente medita y cómo se recuperan, ¿verdad? Incluso súper interesante que los cerebros más jóvenes son de los practicantes que meditan, no tiene nada que ver con la edad. Puede ser un adulto mayor, pero el cerebro más joven es aquel que se encuentra más presente o que logra estar más presente a lo largo de su vida. Entonces es súper importante entender esto, al punto de que hay artículos, como pueden ver, de que las conexiones cerebrales se reorganizan al estar en el presente. Y todo esto ya está publicado desde hace varios años. Y bueno, algo muy, muy interesante es entender por qué en Oriente ellos tienen un manejo tan interesante de las corrientes sutiles y de anatomía mucho más profunda que lo que tenemos en Occidente. Entonces hay algunas respuestas. Por ejemplo, en el siglo XV en Europa todavía estaba prohibido abrir cadáveres, ¿no? El famoso Miguel Ángel se los robaba para poder estudiar la musculatura y hacer las famosas esculturas. Y muchos doctores en la época también se robaban escondidos los cadáveres. En el Tíbet y en Asia eso nunca estuvo prohibido, abrir un cadáver. Entonces, claro, en el siglo VII ya habían libros de anatomía súper profundos. Y en especial en el Tíbet, los funerales, las ceremonias fúnebres, ellos descuartizan los cadáveres y los ofrecen a animales, porque dicen, bueno, ya el cadáver ya fue, o sea, el cuerpo sin su aliento de vida ya pues no sirve hacer algo útil con él, como alimentar a otro ser. Entonces lo cortan y se lo dan a otro ser. Eso les permitió indagar muchísimo al punto de que ya tenían toda esta información clara desde el siglo VII. Y eso les permitió ir más profundo. Ellos empezaron a
darse cuenta de que aparte de lo físico, los fluidos, la química que tenemos, había corriente, había energía. Y tenemos 72.000 cables por donde circula la corriente. Eso lo estudiamos a nivel de anatomía. Estos cables, digamos, se utilizan mucho, ¿no? en acupuntura, en terapias externas, como el Cugnie, que eso lo hace la doctora Lindsay, que está aquí con nosotros el día de hoy, y luego va a hablar de estas terapias donde se hace presión en ciertos puntos del cuerpo, calor. Hay diferentes formas de estimular dependiendo del individuo para promover el movimiento de estas corrientes sutiles. Es como decir en nuestras casas que tenemos un cableado, hay unos equipos que están conectados a 100 voltios, otros a 200, otros funcionan con 400 voltios, dependiendo del país. En el cuerpo es igual, tenemos 3 corrientes, hay unos órganos enchufados a unas, otros a otras, y estas 3 corrientes se denominan de esta forma: Lum, Crispa y Beckman. Y están relacionadas con los elementos, como podemos ver, y también están relacionadas con acciones específicas. Por ejemplo, Lum, que está relacionado con el elemento aire, está más encargado de lo que son agentes móviles, desde los pensamientos hasta lo que son procesos de percepción, de los 5 sentidos, orinar, defecar, ¿verdad? Cualquier movimiento en el cuerpo está relacionado, sistema nervioso, músculos, ¿ok? Por eso la gente a veces estresada tiene contracturas musculares, eso no es casualidad, ¿verdad? Hay una correlación. Y lo interesante de esta corriente es la que circula principalmente por la columna vertebral y es como el director de la orquesta. Es neutra y equilibra las otras 2 corrientes. O sea, a nivel eléctrico en el cuerpo hay una corriente que regula las otras. Es como el director de la orquesta y es la más importante, ¿no? Por eso hoy en día muchas veces en la medicina alopática, muchos doctores, cuando no se sabe a qué se debe la enfermedad, dicen es estrés. Hoy en día todo es estrés. Sí, ok, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo hacemos con eso? Eso es lo importante. Y es cierto, es estrés, pero es un desbalance, son picos de voltaje de la corriente Lum en el cuerpo. Y esos picos hay que regularlos, como cuando tenemos un regulador de la nevera, y eso vamos a ir hablando de cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Luego tenemos otras 2 corrientes que están más enfocadas en los órganos como tal, por ejemplo, Crispa, es hígado, vesícula biliar e intestino delgado. Son los únicos 3 órganos enchufados a esa corriente y trabajan en separar nutrientes, procesos metabólicos, coloración de la piel. Aquí se colocan algunas de las cosas que trabaja esta corriente. Y por último, esta otra, más relacionada con los fluidos en el cuerpo, y como órganos como los riñones, páncreas, órganos que trabajan más, son más líquidos, trabajan más con fluidos, y es una corriente que se encarga desde ensamblaje de proteínas hasta lubricación de articulaciones, etc. Ahora, en la medicina tibetana, ¿cómo se hace el diagnóstico? Esto es lo más interesante. Tenemos varias formas. La más importante es a través del pulso. Entonces, a través del pulso vemos 13 órganos. Entonces, la gente dice, bueno, pero el pulso, inclusive yo cuando dicen, bueno, el pulso es uno, es el del corazón y ya. Pues no, tenemos 108 tipos de pulso y es muy sencillo entenderlo. A todo el mundo seguro le ha pasado que cuando está regando las plantas con la manguera en casa, a veces la manguera se estrangula y el agua ya no sale igual de fluido, ¿cierto? Entonces, si un riñón tiene una piedra, por ejemplo, el fluir por esa tubería que nosotros tocamos, ese vaso que va directamente al riñón, cuando uno lo presiona, uno suelta, hay una técnica en donde uno empieza a estudiar ese bombeo de la sangre, que cuando hay una piedra tiene una característica típica. Si hay un tumor, otra. Si es maligno, si es benigno, cambia. Entonces uno hace el diagnóstico a través del pulso. Se ven 13 órganos, plano físico, luego se ven las 3 corrientes. Dependiendo de qué órganos y qué corrientes estén desbalanceadas, plano físico y plano energético, entonces uno manda tratamientos. También se ve la orina, la lengua, ojos y los antecedentes, digamos, fisiológicos y patológicos del individuo. Pero bueno, aquí quería colocarles un poquito para que vean los órganos que están en cada brazo, más o menos. Esta es la muñeca izquierda, que tenemos 6 órganos que
se buscan a nivel de hueso, a nivel de músculo y a nivel de piel, se buscan, como yo le llamo, los caules que van directamente al órgano y se hace el diagnóstico en base a cómo se modula el pulso en ese punto. Y en la otra muñeca tenemos estos otros 6 órganos. Y bueno, luego la orina, se estudian varias cosas, desde el color de la orina, se tiene que tomar de una forma la orina en ayuno, no se pueden comer ciertas cosas en la noche anterior, se ve tanto el olor, el color, el tipo de sedimentos que se forman, si es tipo cabello, migajas de pan, tipo albúmina que está presente, etc. Se ve también la tensión en la superficie, o sea, uno hace un movimiento y dependiendo de cómo las burbujas se comporten, eso nos habla de la carga, y eso tiene mucho sentido incluso a nivel científico, tensión superficial. Cuando explotan muy rápido las burbujas, una tensión alta, eso implica una carga eléctrica en las proteínas, en las vitaminas que están en la orina. Y eso a nosotros nos da mucha información. ¿Okay? Entonces aquí tienen para cada uno de los casos, ¿no? Uno mismo a veces lo detecta, o sea, cuando la orina empieza a oler muy fuerte de uno, color muy fuerte, uno empieza a sudar con colores fuertes, que eso no es siempre, uno está más en crispa. Entonces, ojo con el hígado, ojo con la vesícula, ojo con el intestino delgado. Incluso uno se empieza a notar más enojado, que eso no lo hablamos en la lámina anterior. Vamos a ponerla rápido. Es muy importante aquí. Si se fijan, hay 3 tipos de emociones, ¿no? Deseo, apego para el elemento aire, aversión, rechazo, enojo e ignorancia. Estas emociones desestabilizan el flujo de esta corriente en el cuerpo, por lo tanto desestabilizan la función del órgano asociado. Entonces hay ciertos indicios que uno se empieza a notar que una de las corrientes está teniendo un problema. En el caso de crispa, que es la del hígado, empieza a haber una orina muy oscura, olor muy fuerte, sudoración muy fuerte, uno empieza a sudar de más, empieza a estar amargado, todo le da rabia, por todo se enoja. O sea, empiezan a haber ciertas connotaciones durante de repente un mes, una semana tú estás así. Entonces, si tú te das cuenta, pues empiezas a comer de una forma, que eso lo vamos a hablar ahora más adelante, y la idea es que ustedes se lleven algunos tips de esto, ¿no? Igual, por ejemplo, con la corriente LUM, cuando uno está muy estresado, la orina empieza a estar muy transparente, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que uno tiene que observar. Y luego también vemos la lengua, ¿no? Vemos desde color en la lengua, vemos la rugosidad, la morfología de la lengua, vemos también zonas de la lengua asociadas a diferentes órganos. Y bueno, ya una vez uno identifica y dice, estos son los órganos afectados, esta es la corriente afectada, ¿cómo trabajamos? Entonces trabaja de 4 formas: dieta, comportamiento, que son los venenos mentales, los pensamientos, los tratamientos, los suplementos que se mandan, y las terapias externas. De estas 4 formas uno regula esa corriente. Son nuestros reguladores de voltaje, porque no es que estás estresado, anda a la playa y ya regresas y se te quita. Ojalá fuera tan fácil. Es en el día a día trabajar con todo aquello que nos genera una perturbación. Y las corrientes en el cuerpo lamentablemente no son 200 voltios, son nanovoltios y microvoltios, son bien fáciles de perturbar. Entonces algo tan tonto como un aire acondicionado puede generar un efecto muy negativo. Tomar agua de la refri, bañarte con agua fría, con agua caliente, cosas tan tontas, al ser corrientes tan pequeñas, entonces claro, el flujo de la corriente que empieza solo por tomar agua fría. De todos los órganos asociados empiezan a afectarse. O sea, hay personas que necesitan tomar agua fría, otras que no, dependiendo de los órganos y las corrientes que están afectadas. Pero hay que ser consciente que todo nos afecta, lo que pensamos, lo que comemos, todo lo que pasa afuera, si es verano, si es invierno, si me llamo más fría, más caliente, ¿verdad? Absolutamente todo. Por eso la gente no se cura, porque la pildorita mágica no existe. No nos vamos a curar con una píldora. Es algo integral que tenemos que implementar en nuestra vida. Ok, entonces aquí, por ejemplo, pueden ver en el caso de las dietas, cuando hay un desbalance en el elemento aire, que uno empieza a tener mucho estrés, mucha ansiedad, mucho deseo, apego, celos, entonces uno se da cuenta, uy, de repente estoy ansioso, no puedo dormir, ¿qué hago? Entonces, bueno, como en el caso del LUM, mucha proteína, mucha grasa, y dulce, ácido y salado, estos 3 sabores.
Y no es casualidad que la gente ansiosa va por el dulce, va por las patatas bravas, no son famosas porque son bravas, son famosas por el aceite que nos relaja. Y todas las frituras que son súper pollo frito, que por todo el mundo hay por todos lados, no es porque sea rico ni saludable, es porque nos relaja, ¿verdad? Entonces la gente se hace adicta sin ser consciente, lamentablemente. Ya si uno es consciente, uno empieza a buscar grasas buenas, ¿no? Se come más grasa para no comer pollo frito, se come más aguacate en la casa, más aceite de oliva, triplicas la cantidad, cuando te empiezas a sentir más ansioso que otras veces, ¿no? Si más bien el desbalance es que estás con mucha rabia, mucho enojo por todo, te empiezas a comer más crudo, ¿verdad? Germinados, amargo, astringente, estos 3 sabores que aparecen en la corriente crispa. Y si más bien lo que te pasa mentalmente es que estás ignorando todo, todo te da igual, te ignoras a ti mismo, ignoras a los demás, entonces hay que comer más ácido, astringente y picante, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante porque nos sirve para ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Si tu pareja está ansiosa, ya sabes qué darle de comer. No dejes que se coma toda la torta o todo el brownie porque es puro azúcar. No, dale otras cosas, ¿verdad? Aquí ya tenemos tips para conciliarle a la familia, a los hijos. Quiero un aumento de salario, ya sabes que invitar a comer al jefe, ¿verdad? Y luego estudié en Asia, entonces yo intento coger lo mejor de ambos mundos. Igual la doctora Lindsay, intentamos integrar, que eso es lo importante. Los pros y los contras de cada sistema y saber cuándo usarlo. Aquí todos en una emergencia vamos al hospital. Todos usamos medicina alopática en una emergencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque somos muy buenos estabilizando los síntomas, porque somos muy buenos teniendo máquinas y tecnología avanzada, pero tenemos unos efectos secundarios en nuestras medicinas que son muy potentes, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros mecanismos de acción son netamente químicos, ¿okay? Esto es una gran diferencia en las farmacopedias asiáticas, que tenemos potencia, o sea, somos capaces de mover corriente por combinación de fármacos, eso es muy interesante, entonces podemos restaurar la función de un órgano, mientras que no hay nadie que por inyectarse insulina el páncreas empiece a estar bien. Eso no ocurre, o sea, no podemos estimular de la química hacia arriba, pero de la eléctrica sí, porque primero el cuerpo somos corriente, después somos materia y de último somos sustancia. Ese es el escalón. Pero aquí nos hemos enfocado mucho en la sustancia, que está bien, sirve para salvar vidas, estabilizar, pero la verdad, para restaurar el funcionamiento de un órgano se tiene que trabajar más a profundidad en el nivel de corriente o a nivel energético. ¿Ok? Y eso los asiáticos lo hacen muy bien, por eso estos sistemas están vivos hoy en día, si no hubiesen desaparecido del mapa. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí colocamos algunas de las diferencias importantes, ¿no? Que básicamente ya las mencioné. Y bueno, simplemente quería comentarles, por ejemplo, en la medicina tibetana la farmacopedia es algo increíble. Aquí en este link tenemos una tesis doctoral del año 2012 de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en donde ellos estudiaron muchas medicinas tibetanas y las compararon con las de la farmacia. Y encontraron que hay un 75% de correlación entre los compuestos activos que hay en la farmacia y los que tenemos en la medicina tibetana. Claro, en la farmacia los tiene 100% puros, uno en una píldora. Aquí vienen mezclados, son muchas plantas y son concentraciones más bajas. Pero los químicos están ahí, que trabajan de la misma manera. Y aquí está ya más que demostrado a nivel científico, que es lo que más hay en la literatura. Artículos científicos que demuestran que en la farmacopedia tibetana hay drogas que trabajan igual que las que hay en la farmacia, sin efectos secundarios. En este caso es un artículo muy nuevo, una revista de alto impacto mundial en cáncer, donde te muestran todos los mecanismos de apoptosis celular y qué planta y para qué tipo de cáncer. Entonces es un artículo científico muy completo y muy bueno, pero siempre enfocado en la parte bioquímica. Este es especial, una medicina que se usa mucho, la medicina tibetana para cáncer de ovario, y funciona súper rápido y súper bien. Hasta en un mes vemos en hospitales que pelotas de tenis desaparecen de mamas o en cualquier parte del cuerpo usando medicina tibetana. Es algo increíble en Asia, porque ahí es donde más se ven los hospitales. Aquí no tanto, pero eso ya es entrar en otros asuntos. Ok, entonces, este artículo fue el que derivó de esta tesis doctoral de la Universidad de Sao Paulo, muy interesante, en desórdenes neuropsiquiátricos. Ellos se enfocaron en, porque es lo que
a veces lo que más daña en psiquiatría, estas drogas tan fuertes que se utilizan para las personas que tienen desórdenes psiquiátricos muy fuertes. Entonces ellos se enfocaron mucho en estas medicinas y consiguieron unas tibetanas que sin tener esos efectos secundarios generaban resultados increíbles teniendo componentes muy parecidos, pero con efectos de sinergia, o sea, mezclas que no te generaban efectos secundarios, mezclas de compuestos de las píldoras, porque vienen de varias plantas. Luego para hígado, enfermedades en el hígado, luego para hipertensión, ya hay artículos, esto ya está más que demostrado. Y ahora, que es lo que yo quería mostrarles y es lo más moderno, esto último que hemos estado en los últimos años encontrando, es que no solamente en estos sistemas médicos asiáticos, tanto en la medicina ayurveda como en la medicina tibetana, tenemos compuestos activos, sino que también hay nanopartículas. Y hoy en día se habla de nanotecnología como si fuera algo muy nuevo, pero ya hay sistemas médicos milenarios que producen medicinas con nanotecnología, y aquí lo podemos ver. El primer artículo que salió fue en el 2013, ahí son fotos de microscopía electrónica, en donde podemos ver que hay partículas muy pequeñas. Este lo hicimos nosotros en el 2002, y las píldoras, como ven, en tamaño grande, vienen como esas bolitas que parecen chocolates, como píldoras redondas, pero cuando las vemos en el microscopio, encontramos nanopartículas, y esto no es algo fácil de obtener, y más aún es como un fractal, tiene la misma forma que tienen las píldoras en grande, como un coliflor. Si ustedes ven un coliflor, tiene la misma forma del coliflor, pero en micro, en chiquitito, adentro, y luego el coliflor grande. Eso es algo que llamamos geometría sagrada también, ¿no? Eso es algo que en la naturaleza está, y que si uno en una medicina lo imita, vas a tener una potencia, obviamente, de delivery, de energética, de todo en el cuerpo. Eso es muy interesante. Y eso lo tenemos. Entonces, bueno, ya está demostrado que si hay nanopartículas, esas drogas pueden atravesar membrana celular, en muchas ocasiones, liberar dentro de la célula. Al ser nano, tiene más contacto con la piel. Para quienes no conozcan de la nanotecnología, vamos a hacer una pregunta aquí muy rápida. ¿Qué se derrite más rápido? Si yo tengo un cubo de hielo enorme, o yo ese mismo cubo lo pico en cubitos. ¿Qué se derrite más rápido? ¿El hielo grande, el cubo grande o los cubitos chiquitos? ¿Por qué? Porque el calor penetra más. Hay más superficie. Más área superficial. Y es exacto. Al haber más área superficial, hay más contacto con las células, con la pintura, con lo que sea. Por eso hay nanotecnología en las pinturas, en la medicina, por todos lados hoy en día. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Entonces nosotros nos dijimos, wow, qué interesante, nanopartículas, tenemos droga, siguiente nivel. Sabemos que las nanopartículas son energía y materia al mismo tiempo. Eso es súper interesante. O sea, hay una transición continua entre energía y materia en una nanopartícula. Entonces, ok, ¿qué energía nos está aportando esa nanopartícula? ¿Tiene energía de verdad? ¿Es capaz de mover las corrientes en el cuerpo? Entonces, esto fue lo que nosotros ahora estábamos estudiando, y que recientemente se presentó esto en Bután, en una conferencia que estamos llegando de allá, donde nos invitaron a presentarlo. Y bueno, estábamos estudiando estas nanopartículas a una escala muy pequeña, viendo diferencias, porque si ustedes conocen, algunos en Asia se habla de, por ejemplo, hot potency, potencia caliente. No, come comida hot. Pero bueno, yo no le puedo decir a mis colegas científicos, no, esta medicina es hot potency. Me tiran fuera del laboratorio porque la tocan primero y no está caliente. Segundo, ¿qué significa caliente? Esas son terminologías de la ciencia oriental, no son terminologías que nosotros tenemos en Occidente. Entonces tenemos que tener un diccionario. Bueno, ¿qué significa hot potency? Entonces, una de las cosas que hallamos es que tiene, como ven allá, más oxígeno, menos carbono, por ejemplo. Allá se dice elemental composition, ¿no? Ahí está, en rojo es hot y en azul es cold. Diferencias entre composición atómica. Entonces ya yo puedo decirle a mis colegas, no, mira, si estas nanopartículas en Asia se les denomina de esta forma, pueden bajar la fiebre cuando hay fiebre, y en su composición atómica lo que tienen es, las que son más frías tienen más carbono, son más grasosas, por ejemplo. Entonces eso es muy interesante porque son como nosotros estamos analizando. Esto se está haciendo aquí en la Universidad Rovira i Virgili, se está haciendo en Italia, se está estudiando en Costa Rica y en Nepal. Estamos trabajando en conjunto a nivel científico. ¿Okay? Y bueno, más interesante aún, ¿verdad? Dijimos, bueno, si es verdad que estas nanopartículas tienen
una carga, ¿verdad? Y estimulan el cuerpo, hay una orientación molecular en ella, con una carga como tal. Entonces fuimos a medir esa carga superficial, eso se hizo por DLS, y aquí ves entre hot y cold, entre caliente y frío, la carga superficial, una es menos 21 y la otra es 1. Hay diferencias significativas. Y dijimos, nada, si de verdad hay una carga ahí, si yo envío un campo electromagnético, una energía con una frecuencia, tiene que ocurrir algo, tiene que haber una reorganización de las moléculas, un cambio en la carga, en la energía que esa medicina genera en el cuerpo, como si fuera un corrientazo. Y eso fue lo que vimos. Hay un dispositivo suizo que es muy bueno, también se lo recomiendo, se llama MindMat, es portátil, se usa mucho en hospitales y se ha usado por más de 30 años. Son pulsos electromagnéticos para orientar células, fluidos, iones y regenerar mucho más rápido los tejidos. Entonces, vimos que las nanopartículas cambiaban, se orientaban, y entonces había un cambio de tamaño, un cambio de carga. Entonces, esto es muy interesante, esto demuestra que efectivamente las medicinas tienen una carga, tienen una capacidad también de estimular nuestro cuerpo, no solo a nivel químico, sino a nivel también electromagnético o energético. Y luego, nada, tuvimos la oportunidad con unos médicos en la Universidad de Costa Rica, en medicina, de hacer pruebas celulares con estas nanopartículas y luego poniendo nanopartículas más campo electromagnético. Porque ya se sabe que estos campos a veces ayudan a que se permee más la membrana celular y entren más los compuestos. Entonces, si ustedes usan dispositivos como el MindMat, eso lo usan en casa, cualquier suplemento a la dieta va a permear más la membrana celular, por ejemplo. Y es súper efectivo. Entonces, claro, aquí lo pueden ver. Hay unas barras en donde vemos el efecto de la medicina, y medicina con campos electromagnéticos es mucho más potente. Y en la diferenciación celular estaban impresionados los doctores, en tan solo 24 horas, un tipo de mioblastos ya estaba en miotubos solo por estar con las nanopartículas y el MindMat. En conjunto, la diferenciación era mucho más rápido y solo las nanopartículas se daba bastante rápido, pero no tanto. O sea, ambos funcionan, pero hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, estos ya fueron unos ensayos que hicimos en cáncer de piel, de ratón, y en 24 horas se mataban el 50% de las células cancerígenas, usando estas nanopartículas. Esto es para solo mostrarles un poquito lo que se ha estado haciendo con la medicina tibetana. Y bueno, ya ahora los voy a dejar con la doctora Lindsay, que va a seguir indagando y enseñándoles un poco sobre puntos en el cuerpo para presionar y estimular estas corrientes, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno. Preguntas al final mejor para que no retrasemos un poco. Como Rodolfo estaba mencionando, hay muchísimas formas de estimular, ¿no? De estimular estas corrientes que él mencionaba. Una de estas, que se considera un método integral para el tratamiento para el bienestar de una persona, son las terapias externas. Las terapias externas se han trabajado por miles de años en Asia, en las zonas de los Himalayas, no necesariamente proviene de la medicina tibetana, es muchísimo más antigua, pero se configura en los tantras médicos y se empieza a investigar más en ellas, teniendo entonces una forma más concreta de trabajar y de establecer las diferentes terapias. Se han utilizado para prevenir las enfermedades, para equilibrar las funciones de los órganos y mantener el balance de estos tres niepas o las tres corrientes que mencionaba Rodolfo, y sus respectivos elementos y comportamientos. Comportamientos, como él mencionaba, hablamos de hábitos mentales, hablamos de los venenos, como lo habla también en la medicina tibetana y en el Dharma. Cuando hablamos de Lung, tiene una característica con el elemento aire, ¿ok? Los órganos que, por ejemplo, aquí no estoy mencionando todos, son ejemplos que están asociados principalmente corazón, intestino grueso y el colon.
Generalmente el comportamiento o el hábito que desbalancea esta corriente y que por consiguiente genera un síntoma en estos órganos es el deseo y el apego. Luego tenemos el Beckham, que sus elementos correlacionados es la tierra y el agua. Los órganos que están asociados a estos elementos son el vaso, el páncreas, estómago, riñones, la vejiga, los órganos reproductivos, los oídos, la nariz. El hábito o esta tendencia, ¿no?, de comportamiento que va a desbalancear esta corriente y por consiguiente estos órganos es la ignorancia. Cuando uno habla de la ignorancia y muchas personas no lo mencionan, es como, no, pero si yo sí fui a la universidad, si yo sí he estudiado, yo no soy ningún ignorante. No es esa ignorancia. La ignorancia de la que habla la medicina tibetana es aquella en donde yo ignoro algo que me sienta mal y repentinamente me hago consciente de ello. Número 1. Número 2, aquella ignorancia en donde yo sé que algo me sienta mal y aún así lo sigo haciendo. No, como el ejemplo típico del que le gusta el queso, pero le sienta malísimo, pero igual le encanta comerse una pizza todos los fines de semana, ¿no? Esa es la ignorancia. Eso genera también un estado de pesadez, de falta de ánimo, ¿no? Entonces, a esa es la ignorancia a la que se hace referencia. Y Crispa, la otra corriente, o también llamada tripa, está asociada al elemento fuego. Tiene esa cualidad. Los órganos asociados son, por ejemplo, el hígado, la vesícula, el intestino delgado, los ojos. Y está asociada al comportamiento o los hábitos del enojo, el rechazo y la aversión. En la presentación anterior que decía Rodolfo, él lo menciona y a mí me gusta siempre volverlo a colocar porque creo que se nos olvida y siempre está primero las emociones y esos hábitos son lo primero que genera un desbalance o una perturbación en esta corriente porque estamos hablando de impulsos eléctricos, no bioquímicos, y luego nos genera un síntoma. Cuando ya se ha terminado o se tiene en la fase de las terapias, hay una fase de exploración. Y en esa fase de exploración uno logra determinar también cuál es la corriente que es más dominante o no. Sin embargo, cuando existe un diagnóstico previo, es muchísimo más específico para poder establecer un tipo de terapia u otra. Por ejemplo, en la corriente LUM, que está asociada a este hábito o este comportamiento, las más recomendables son el Kuñe, los baños de vapor o los Horm. Los Horm son, esta primera imagen que ven, son unos saquitos de especies que tienen una combinación específica para tratar el elemento viento, para tratar el sistema nervioso sutil. Esto hace que se logren trabajar en los puntos específicos a estimular y genera inmediatamente una estimulación, una corriente, como un corrientazo, ¿no?, hacia el sistema nervioso. Para la corriente Beckham se utiliza el Kuñe también, se utilizan las ventosas y también la moxibucción, que no sé si todas las personas lo conocen, pero la moxibucción es como este palito, es un stick, que es en esta tercera fotografía, que tiene una planta que se llama Artemisa. Entre más pura, o sea, no esté mezclada y ojalá sea de una plantación que tenga una trazabilidad en términos del crecimiento de la planta, uno nota completamente el efecto que tiene en el cuerpo. Y Crispa es la corriente que en la mayoría de los casos lo que se recomienda son baños fríos o la colocación de hielos en los puntos tripa. Mucha gente cuando me escucha decir esto dicen, pero eso es como una tortura, ¿no? O sea, es horrible. Pues las personas que son tripa y sobre todo 100% tripa, lo asimilan tan bien que eso más bien les genera relajación, ¿no? O sea, la estimulación está hecha, como hablaba Rodolfo y mencionaba en los estudios que se han realizado en laboratorio, o sea, la corriente es muy fácil de perturbar y por consiguiente también es muy fácil de estimular con los estímulos correctos o las temperaturas adecuadas de acuerdo a cada una de estas corrientes. Una forma también para poder identificar qué tipo de
presión, qué tipo de aceite, qué tipo de método utilizar, se hace una indagación desde la característica de la piel de las personas, la temperatura corporal, la constitución física, la edad, así como también el tipo de desbalance o corriente predominante si existe un diagnóstico previo. Cuando hay una corriente LUM desbalanceada, que está asociada al sistema nervioso, esa naturaleza, esa corriente es fría, por consiguiente necesitamos contrarrestar. Entonces el aceite que se utiliza es un aceite con especies que tiene una naturaleza caliente y va a ser tibio y la presión a estimular va a ser fuerte. Luego se encuentra Beckham, que también tiene una naturaleza fría, el aceite es tibio y la presión es un poquito más leve que la del LUM, que la del sistema nervioso. Y parece mentira, pero muchas personas piensan, bueno, si es el sistema nervioso y esta persona está agitada, entonces más bien lo que necesita es como una cosa súper sutil, ¿verdad? Súper suave, que les genere una sensación de bienestar. Pues es todo lo contrario. Si la presión es fuerte en los puntos adecuados y el movimiento de contracción es el adecuado, genera una estimulación en el cuerpo que lo que hace es completamente arraigar. Es como que hace un grounding automático. Y por último el CRISPA, que más bien es esa persona que está, ¿verdad? Siempre tal vez como muy irritable, molesta, ¿verdad? Tiene este tipo de comportamiento que es lo que hace que desbalancee esta corriente. Normalmente su temperatura corporal es muy caliente, hay mucha sudoración y entonces por consiguiente es una terapia un poco más suave y también se utiliza un aceite con naturaleza fría, como por ejemplo el aceite de coco. Yo siempre menciono esto porque hay muchas personas que les encanta el aceite de coco y entonces lo buscan y les encanta cómo huele y se lo colocan, ¿verdad? Y más bien, este aceite es recomendable para las personas que tienen un desbalance triple. Y sobre todo si está ese desbalance a un 50%. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos personas que tengan un solo desbalance, ¿no? O sea, todas las circunstancias que se nos presentan en la vida pues hace que estemos irritables en algunos momentos tal vez estamos un poquito más como bajos de energía, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos siempre entre una u otra corriente. Cuando ese desbalance es mayor, en el caso del TRIPA o el CRISPA, a un 50%, entonces no se recomienda utilizar, por ejemplo, un aceite de la oliva, de la semilla de la oliva, o el sésamo que calienta, sino más bien que enfríe, como el aceite de coco. Entonces, el aceite de coco no se debería de utilizar tan a la ligera, ¿no? como lo solemos utilizar. Ahora, ¿cómo se utiliza, cómo se hacen estas terapias? ¿No? ¿Cómo es que funciona? Como Rodolfo mencionaba, existen más de 72,000 canales en el cuerpo, de acuerdo al sistema médico tibetano. Sobre esos canales están los puntos de estimulación para los distintos tipos de terapias, sea cuña, sea ventosa, sea la moxibucción, sea la acupuntura, sea los puntos de calor o los puntos fríos. Los puntos que se utilizan son los que están en estos canales. A través de esos canales se va a estimular y no solamente los órganos, sino también se está buscando la generación de bienestar o estimulación del sistema nervioso, del sistema circulatorio, todo lo que es los canales linfáticos, y a través de ciertos golpecitos que se hacen, son unos golpes leves, también haciendo como una ventosa en la mano, se generan unos movimientos sutiles que se utilizan para abrir canales en el cuerpo. Esos canales también van a ayudar a que haya un aumento en el flujo energético del cuerpo y entonces haya una sensación de vitalidad. El cuña en particular es una terapia muy conocida en el Himalaya. Como habrán visto en unas diapositivas anteriores, se recomienda en las 3 corrientes. ¿Por qué? Porque ahí se puede medir si es poca presión o mayor presión. Y yo le puedo incorporar el método que se necesite. El cuñe no solamente se utiliza, de hecho era una técnica que era secreta, ¿no? O sea, utilizaba en los reinados en ese momento,
Los grandes meditadores lo utilizan como unos periodos de sesión de cuñe para poder entrar en periodos largos de meditación, porque lo que hace es arraigar. Entonces, una de las terapias como más conocidas es esta. Además, lo que plantea el cuñe es que a través de también la presión se logra soltar ciertos puntos en la zona del cráneo, en la mandíbula, en el cuello, y entonces eso genera una liberación de fluidos vitales para que circule todo de la forma correcta en el cuerpo. Ok, aquí esto es como una imagen de ejemplo, ¿no? Como para que tengan una idea en dónde va cada órgano, ¿no? O sea, sobre la zona de la columna vertebral están el canal principal, que es el canal del sistema nervioso, y sobre esos se entrelazan otros canales. Si lo ven en la diapositiva anterior, si en esta imagen, ven que hay como una línea azul que cruza la mitad del cuerpo. Ese es uno de los canales principales y ahí se encuentran estos puntos. Aquí se ven 20, hay 3 puntitos más abajo que son como los del sacro, que se trabajan los distintos lung ascendente, lung descendiente, pero es como para darles como un ejemplo de qué es lo que se trabaja, cuáles son los puntos, el punto del canal central y los puntos que ahí se ubican. Estos son los puntos de la moxibucción, algunos son similares a los anteriores, van un poquito más abajo también del sacro y evidentemente hay muchísimos más, esto es para ejemplificar. Y estos son los puntos HORM, sin embargo yo siempre coloco esta diapositiva porque pienso que son puntos que son muy fáciles en casa de poder estimular. Por ejemplo, en la palma de la mano, indiferentemente en cuál, en el centro van a sentir que con el pulgar van a hacer un leve círculo y van a empezar a sentir que la piel como que cede, ahí hay un punto y es un punto principal del sistema nervioso. Se trabaja con presión, la presión es fuerte, circular y también se trabaja con calor. ¿Okay? Si tienen como un tipo de compresa en casa o una compresa que puedan hacer de forma artesanal, les digo yo, nos compran medio kilo de lentejas, una media larga, ponen las lentejas adentro, lo cocen y los que tienen microondas, pues entonces lo calientan 1 minuto y calientan el punto. Igualmente en la planta del pie. Y en la parte de atrás van a notar en el cuello, siempre les digo que traten de tocarse la primera vértebra de la columna, perdón. Cuando encuentran esa primera vértebra, con los pulgares van a rodearla y hacer como una U. Y suben hacia el cuello. Antes de tocar el hueso, ahí hay 2 puntitos. ¿Lo logran ubicar? Ok, cuando logran ubicar esos 2 puntos, o sea, la primera vértebra, los pulgares rodean la vértebra, la primera, van hacia arriba, generando como una V, y antes de tocar el huesito, ahí están esos puntos. Lo presionan hacia arriba, pues la presión es fuerte, circular y suelta. Idealmente, si lo pueden calentar el área muchísimo antes, y esos 2 puntos los pueden trabajar antes de ir a dormir. Si tienen problemas de insomnio, si tienen problemas, si tienen algún tipo como de sensación también de ansiedad, esos 2 puntos, el punto de de acá, ¿okay? Y luego en la altura de los pezones, si lanzan una línea recta de pezón a pezón, en el punto medio, ahí hay otro punto que simplemente presionan y algunos van a sentir dolor, y cuando se siente dolor, entonces lo que se hace es que se estimula con calor previamente. Siempre
yo les comento a las personas, ¿no? Lo importante también es de nuestra propia como exploración. Creo que en muchos de los casos hemos perdido como el contacto con nosotros mismos, ¿no? O sea, como que hay un tipo de fricción cuando nos sentimos mal, pero esa actividad diaria de generarnos algún tipo de sensación de bienestar, de arraigamiento, a través de la temperatura. Nuestros abuelos creo que eran un poco más sabios en ese sentido y nosotros hemos ido como perdiendo un poco de esto, pero es importante retomar de nuevo cuando yo me siento mal o tengo una sensación de desequilibrio, de mareo, de nuevo de ansiedad, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, la corriente LUM es la que siempre está un poco más desbalanceada y es una de las corrientes principales. Entonces, conforme tengamos en cuenta de que esta corriente tiene una naturaleza fría, por consiguiente necesitamos contrarrestar. Entonces lo que necesitamos hacer es calor con compresa, presión, los puntos que son necesarios, del LUM, palma de la mano, la parte central de los pies, la parte principal antes del inicio de la cabeza, y tomar cosas calientes, ¿okay? Agua tibia, tés que ayuden a generar calor interno, como por ejemplo el jengibre, también la canela, el cardamomo, el clavo de olor, pistas de nuez moscada. O sea, son como también tips que nos llevamos a casa para poder ayudarnos a mantener como este tipo de estimulación para poder generar a la corriente un balance. ¿Cuándo se recomiendan las terapias externas? Se recomiendan, como dije antes, siempre, ¿no? El cuñe es algo que se puede utilizar una vez a la semana si uno quiere. Lo que logra es poder generar como ese estado de bienestar, de vitalidad. Sin embargo, se utilizan en mayor frecuencia cuando hay algún tipo de deficiencia en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, cuando hay patologías psicológicas también, cuando tenemos como cierto tipo de dolores de cabeza, trastornos musculares o lesiones en cabeza, médula, y dolores crónicos en la espalda o las piernas. Entonces es cuando más se utiliza. Este es nuestro equipo de trabajo en Nepal, el doctor Sherab, la doctora Pema Bhuti, las terapeutas, Rodolfo, que está por ahí al fondo, y el otro jefe de farmacia, que es el doctor Swing. Y bueno, están nuestros números de teléfono. No sé si por ahí está el Instagram, pero creo que sí está el email. Así que si quieren profundizar un poco más, estamos más que felices de poder recibir sus preguntas, sus consultas, y también felices de poder humildemente ayudar en lo que esté en nuestras manos. ¿Puedes poner la anterior? Sí. O déjala eso. Es que no sé por qué no se puede. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, consulta. ¿Sí? ¿Me puedes decir el aparato ese que comentabas antes? Sí, es una marca de Suiza, se llama MyMat, M-Y-M-Y, M-A-T. MyMat. Igual si quieres, apunta el número de WhatsApp nuestro que está ahí, el mío es el primero, el segundo es el del INSE, y te podemos compartir el contacto de la dueña que se trató con nosotros y se sentía muy, ¿cómo se dice? Como, digamos que se curó de lo que tenía y nos regaló un equipo. Y el equipo se lo ponemos a algunos pacientes desde hace ya más de 10 años y los resultados han sido increíbles al punto de que los pacientes lo compran y luego lo tienen en su casa. No es barato, son casi $1000, pero lo puede usar todos los miembros de la familia, te lo puedes poner hasta 4 veces por día, ¿verdad? Hasta las mascotas se lo puedes poner. Entonces tiene un costo, pero te dura muchísimos años. Es muy difícil que se dañe. Yo tenía como 10 años y
¿Está ¿Es bien? difícil de manejar o no? No, súper sencillo. Es un app. Es un app, sí, se maneja. Si maneja WhatsApp, pues por ejemplo, es tan fácil como manejar el WhatsApp, ¿no? O sea, es muy sencillo. Y ahí nosotros te podemos pasar el contacto de la persona que te puede orientar. ¿Alguna otra pregunta? De la Universidad Rovira i Virgili. Sí, hicimos el doctorado los dos ahí en la universidad. Vivimos casi 8 años en Tarragona, en total. Y también aquí interactuado mucho con la Politécnica de Cataluña, ahí hice yo una maestría. Entonces, tenemos buenos amigos científicos, doctores aquí. Incluso aquí está el doctor Roberto, hoy en día sentado acá con nosotros. Y bueno, siempre mantenemos ese vínculo, siempre queremos retornarle lo que Cataluña también nos ha dado. Simplemente como para darle forma un poco a lo que desde nuestra visión de la medicina convencional, agradezco que puedan darle un poco de contexto a lo que por lo menos a mí me pasa en el día a día. Si bien yo hago una medicina clínica, ya hace años que cada vez la estoy integrando con terapias estoy viendo la medicina de una manera iónica, por lo cual que puedas darle un poco de luz a lo que veo constantemente me gusta esto de que nos seguimos por ahí sin tal vez recordar que en algún momento de nuestra formación nos han explicado la despolarización de membrana, los juegos polares que tienen los minerales y que después no entendemos por qué un magnesio, un zinc, que por ahí tiene un efecto terapéutico que te puede beneficiar para el momento que lo necesitas, pero tu polaridad y tu carga eléctrica de ese momento hace de que ese magnesio te esté complicando. Entonces no entendemos el por qué a algunos les va bien y a otros mal, porque hasta la absorción intestinal depende de las cargas eléctricas. Entonces, si no entendemos ese juego, como ustedes decían, no entendemos por qué un producto natural, como hasta una infusión, me puede alterar más el sistema nervioso cuando en realidad estaba dirigido para bajar ese sistema nervioso. Entonces, me gusta que lo que yo voy experimentando generalmente se pueda dar un poco más de luz, así que agradecido. Oh, muchas gracias. Incluso es muy interesante porque cuando uno empieza a estudiar la farmacopedia de estos sistemas milenarios, es tan importante no solamente el momento en que se recolecta la planta, porque muchas veces uno piensa que es solo el compuesto activo. Entonces, bueno, siembras lavanda y sacas el aceite esencial de lavanda mientras haya flores. Pues no es así. Por lo menos en estos sistemas no es así. Tú tienes para recolectar esa flor un momento preciso del año, en donde en teoría la planta se encuentra en un clímax energético. Uno como científico al principio dice, no, eso es una tontera, el antioxidante está ahí y yo las traigo y pues no, resulta que cuando se hacen estudios más profundos, sí, las configuraciones de las moléculas cambian y eso afecta la biofuncionalidad, no solo a nivel químico, sino a nivel eléctrico. Entonces, en la medicina tibetana, ayurveda, en estos tratados médicos es tan importante, incluso hasta la persona que recolecta la planta. A veces dices, wow, ¿verdad? Hasta la persona. ¿Sí? Es algo así que tienen todo muy... Y claro, a veces cuesta creer, por ejemplo, a mí, marcas tan buenas como la marca Himalaya, que ya hoy en día se ha hecho tan comercial, que está basada en medicina ayurveda, que ellos puedan mantener estándares comercializando tanto una medicina, estándares de las recolectas, ¿no? En cambio, por lo menos nosotros intentamos que eso se mantenga, porque es muy importante, ¿no? Cómo la potencia de la medicina cambia si tú recolectas la flor, la raíz, todo en el momento que se tiene que recolectar, no solamente en la época del año, si es verano, invierno, sino hay una astrología que está detrás también, y tanto en las personas que lo procesan, cómo se procesa, todo eso afecta, entonces es muy importante. ¿Alguna otra pregunta, duda? Claro, porque son todo frecuencias al final. Sí, Claro, entonces depende de qué frecuencia te metes. Todo Ahí va de la mano. Ahí vamos. Y lo más importante es que, así como nosotros, y eso lo vamos a ver ahora cuando pasemos a hacer los ejercicios que vamos a hacer, tenemos
tres cuerpos de acción, que básicamente es el cuerpo físico, la energía, lo que llamamos cuerpo, voz y mente. Son nuestras tres puertas por las cuales podemos actuar. Tú puedes actuar físicamente, energéticamente, con la voz, o con tu energía, o mentalmente, ¿verdad? Que es lo que llamamos cuerpo, voz y mente. Entonces, en las medicinas, cuando se formulan, se tiene que mantener ese equilibrio de esos tres ejes, el físico, el energético y el mental, en la medicina, con las plantas. O sea, es algo tan profundo científicamente que todavía nosotros en Occidente estamos años luz de lograr lo que estos sistemas milenarios han logrado. Obviamente son 7.000 años, ¿verdad? Nuestros sistemas occidentales tienen 200